4 horas al día. 7 de la mañana, 46 minutos. Bueno, larga sesión de la Comisión de Justicia del Congreso de la República, recibiendo al ministro y al jefe del INPE. El caso Antauro y todas las irregularidades que se han ido informando alrededor de los presos como los de Chayapalca, los de Piedras Gordas, etcétera, etcétera. Estamos con el vicepresidente de esa comisión, el parlamentario Heriberto Benítez. ¿Cómo está, congresista? Buenos días. Buenos días, Armando. Buenos días, Karina. Gracias por estar con nosotros. ¿Convencido o no por el ministro? Bueno, con toda sinceridad te diría que no. Y es más, me he quedado preocupado con lo que nos han dicho ayer, porque, por ejemplo, nos han comunicado que de ahora en adelante, todos los meses, ingresan 1000 reclusos más a las cárceles del Perú. O sea que en 3 o 4 meses colapsan los penales. ¿Y sobre lo de Antauro? Eso puede ser una explosión. Sobre lo de Antauro no ha habido una justificación clara, no ha habido una explicación que pueda convencer, creo yo, al Congreso de la República, y además el ministro ha tenido que reconocer que el presidente de la República sí sabía el traslado. Cuando en un principio, recuerdo que lo entrevistaron en RPP, en la cárcel de Chorrillos, y dijo, el presidente de la República no sabe nada de esto. Ahora el Congreso ha logrado hacerlo rectificar y decir la verdad, ¿no? Que el presidente sí lo sabía. Si bien es cierto, dijo él, no señaló a qué penal lo llevan, pero sí reconoció que el presidente sabía, porque era evidente que tenía que saber si estaba de por medio en la vida de sus padres. Claro, y ahora, de su familia, otro ¿no? tema que nos ha preocupado también es el caso Chayapalca. El ministro llegó a un momento en que dijo que el penal estaba con las puertas abiertas sin control de nadie, y si los internos no han salido es porque no han querido. Entonces, imagínate tú llegar al extremo de que en un penal como el de Chayapalca la puerta esté abierta y los internos no quieren salir, y que el resto de los penales ingresen 1000 mensuales más, y que un ministro no tenga una capacidad política para hacerlo. Entonces la pregunta es, ¿qué hace un ministro de Justicia ahí? Claro, ¿cuánto puede hacer, no? Ahora, regresemos al tema de Antauro, que en realidad por la presión mediática ha sido el tema de agenda que más ha tomado tiempo en esta reunión, que comenzó a las 3 de la tarde y terminó como a las 8 de la noche, ¿no? Sí. Ellos han dado diferentes versiones con respecto a cuál fue la razón del traslado del señor Antauro Humala. Ellos siguen explicando y siguen afirmando que ha sido por un tema de seguridad, pero revisábamos hoy en detalles, aquí también revelados en algunos periódicos que se conversaron ayer en la comisión, que para eso se requiere una solicitud, y no había la solicitud. Es decir, formalmente ni se ha hecho el pedido ni se ha informado. Claro, mira, en un principio, cuando me preguntaron, recuerdo mucho en RPP, qué opinaba yo del traslado aquel día sábado en la noche, yo dije, lo único que podía justificar un traslado era que se ponga en peligro la vida de los padres. Entonces, en parte se dijo que era ello, pero ahora... Su explicación, digamos. Incluso ahora se dice que era porque ellos van caminando desde la carretera hasta el penal y que ese tramo es peligroso y puede haber secuestros. Ya eso de ahí ya me parece un tono exagerado. El peligro era dentro del penal, que puede haber un motín y que podían secuestrar al padre y agarrarlo de rehén, y que eso podía originar una situación peligrosa. Eso sí hubiera justificado, pero que el que caminando sea, o que digan que hay un reporte de inteligencia, que es secreto y no lo pueden revelar, perdón, si ya el traslado se hizo, ya ese informe de inteligencia perdió el secretismo, porque ya se sabe, entonces ya lo pueden revelar. Si fuera antes de, tú dirías, no lo puedo revelar porque todavía estoy trabajando un tema. Entonces no quieren revelar el plan. Ahora dicen que es por la caminata que tenía que hacer. Después dicen que era por la vida del interno. Luego lo trasladan a un penal que ha creado muchas suspicacias. Aparecen luego correos electrónicos que pueden ser realizados con anterioridad, no lo niego. Fotos de un iPhone, laptops, que puede haber sido en Navidad, de repente, o en Año Nuevo, correcto. Pero el sistema de justicia se ve que está colapsando en el tema de los penales. Yo conozco al ministro Juan Jiménez, creo que es una persona capacitada, conoce el tema de administración de justicia, es un buen profesional, pero políticamente, perdónenme, hay una responsabilidad y un ministro tiene que asumirla. ¿Y cuál es esa? Bueno, o te interpelan, o te censuran, o renuncias. Pues. Casos anteriores que han habido, pongamos. No, pero si usted fuera ministro, ¿qué yo haría? renunciaba, no podía más. Con lo que me han dicho ayer, con esa situación de peligro, yo ponía mi cargo después, yo decía, señor, que venga otro, porque en esas condiciones no puedo. Y si Economía no le quiere dar plata
y el ministro está en el gabinete y no puede exigir que le aumenten el presupuesto, ¿qué hago entonces? Bueno, pero si él renuncia, el Ministerio de Economía no quiere ampliar el presupuesto para otorgar seguridad a los penales, vamos a seguir en las mismas. No, porque ahí el Congreso puede interpelar a un ministro de Economía para ver por qué no da plata en un tema que origina un peligro para la población. Lo que debemos entender Entonces, que el próximo a ser convocado es el Ministro de Economía. bueno, habría que ver, porque si la justificación es falta de recursos, entonces hay que apuntar al ministro de Economía. ¿Qué está pasando ahí? Ahora, si tú buscas antecedentes históricos, de repente ustedes estaban muy niños todavía, claro, no soy tan viejo, pero estaban en el segundo gobierno de Belaúnde, por ejemplo. Mira, segundo gobierno de Belaúnde, había un ministro del Interior que bajo su gestión, en una delegación policial, mataron a un trabajador. El ministro no tuvo nada que ver con la muerte, no estuvo en la comisaría, pero presentó su renuncia. Fue y ministro se de fue. la Jara, ¿no? Claro, pero fue un gesto que hasta hoy lo enaltece. Mira, en el mismo partido aprista, a quien yo lo he criticado toda mi vida, cuando se produjo la matanza en los penales en el año 86 en el Frontón, quien era ministro de Justicia, Luis González Posada, renunció. Dijo, yo me voy, no puedo más. Ese gesto es la reacción política. Es el gesto que le falta al ministro. Claro, o sea, no es que el ministro diga yo soy culpable, sino es el gesto y a su vez el llamado de atención al Ejecutivo de decir, señores, acá hay este grave problema y si no me pueden dar a mí la solución, dénsela a otro, pero háganla. Pero no todos los temas pasan por el presupuesto, ¿no? Por ejemplo, yo también ayer escuchaba, me imagino como todo el mundo, con asombro, que el ministro de Justicia, cuando le preguntaban, a ver, señor, la celda, la supuesta celda del señor Antauro Humala, pues tiene un espejo muy bien tallado, una cama súper grande, una biblioteca, un silloncito, en fin, ¿no? Y la lista continuaba. Eso no es una celda regular. Y el ministro le decía, no, es que esa no es la celda del señor Antauro Humala, la celda está al costado. Esta es una habitación de acceso a la que tiene el señor Antauro Humala. Entonces el señor Humala no solamente tiene su celda, sino también su espacio social. Claro, ¿no? Entonces eso sí es una vergüenza. Claro, o sea, ese es el mensaje que se lanza al país de privilegios, de beneficios, de ventajas, que ayer el ministro y el jefe del INPE han dicho, no es privilegio, eso se llama corrupción, han dicho. Claro. De peor todavía, Pero pues, ellos lo permiten, porque ¿no? si es corrupción y esa parte penal la verá el juez y el fiscal, ¿qué hay de la responsabilidad política? O sea, en mis narices estoy viendo todo eso y digo, no, eso es corrupción, no, eso viene de antes. Perdón, o sea, no es que yo tenga nada personal contra el ministro, a quien yo lo respeto y lo considero un amigo, pero creo que ahí hay una responsabilidad política. Bueno, que el y si Congreso hay corrupción tampoco. de un funcionario, hay un corruptor. Y en este caso le está diciendo al señor Humala que es el corruptor. Claro, porque porque es el porque beneficiario. es evidente que él es el beneficiario y él es el que utiliza lo que ingresa producto de la corrupción. Mira, la reunión de ayer ha sido muy rica en frases, ¿no? Y en cosas que se han ido revelando. Pero hay algo que, por ejemplo, hoy día se cuenta en un diario, que supuestamente el jefe del INPE sabía desde septiembre del año pasado de que el señor tenía el iPhone. Y en ese momento le habría dicho al personal del INPE, bueno, dijo, sobre el tema del celular que se ha encontrado, eso es una cuestión de Estado. Y le pido al personal que no diga nada al respecto. Es una cuestión de Estado. Y eso nos hace ir a la otra parte de la interpretación o del análisis. ¿Cuán importante es políticamente la figura de Antauro Humala, desde su punto de vista? Bueno, es evidente que se trata del hermano del presidente de la República, nadie lo puede negar. Y aun cuando internamente se diga que es un hermano aislado, marginado, que es la oveja negra de la familia, pero igual sigue siendo el hermano. El propio padre, cuando se ha presentado en un programa de televisión, ha dicho hay un derecho natural. Ya, pero este hermano es un actor político ya bueno, en el Perú. Es evidente que ha hecho política, a su manera, con atentados, con crímenes, pero él se considera un perseguido político, él se considera un líder político. Hoy usted diría que es una figura política No, yo creo que gravitante. No, ahí perdió el tema, pero yo creo que más es una figura delincuencial, ¿no? Ya el tema político, él mismo lo ha hecho desaparecer del ámbito, ¿no? Ya no queda. Ahora, sí te digo, ayer ha sido un debate académico, sí. Se ha visto una radiografía de la realidad de las prisiones en el Perú y en el extranjero, se ha dicho que en todo el mundo encuentran celulares, que siempre hay motines internos, perfecto, eso se sabe. Y el tema del iPhone, incluso se ha explicado de que a otro interno, dijeron, le habían requisado un teléfono iPhone y que él decía que le costaba más o menos $1.500 el hacerlo ingresar al penal. Entonces yo digo, si de hace tiempo saben eso, ¿dónde está el control? ¿Dónde está la seguridad? Y a eso que no le hemos agregado informaciones periodísticas que ingresa hasta droga a los penales. Estamos hablando del penal que supuestamente es uno de los que otorga mayor seguridad. Así es. Y donde si los así internos está están con bueno, mayor ¿cómo cuidado. estará Lurigancho? ¿No? Bueno, Así ya es. todos sabemos cómo está Lurigancho. Ahora, hablando también de tecnicismos con respecto al cambio y al traslado del señor Antauro Humala al otro penal, ayer se informó,
de alguna manera se ha tratado de corregir esta información que se tenía de que la cárcel Virgen de la Merced solamente era para oficiales. Ellos han dicho que no, que esto ha sido un error de entendimiento, que es para reos comunes. Están tratando de cambiar, digamos, la información con respecto a quienes deberían acudir a este penal para poder excusar nuevamente el ingreso del señor Antauro Humala, o ha sido un malentendimiento. Mira, primero se dijo que se había firmado un convenio para que dentro de una instalación militar funcione esta reclusión a cargo del INPE para reos comunes. Luego, cuando ha salido el día domingo en un programa de televisión un interno que declaró que él salía y que las ventajas que tenía Antauro Humala, ahora se ha dicho que al costado hay otro centro de reclusión para militares condenados por el fuero castrense. O sea, con cucharadas le van sacando poco a poco qué es lo que hay. Entonces, eso es lo que también llama suspicacia. ¿Por qué desde un primer día no se dijo todo? ¿Por qué el sábado que se hizo el traslado no se dijo, señores, vamos a hacer el traslado por esta razón, a tal penal podemos ir juntos y verlo? Entonces, la falta de comunicación hace también que se genere todo esto. Y eso es peligroso. ¿Este nuevo penal, usted cree que reúne las medidas de seguridad? ¿Usted cree que el INPE va a cumplir con estas medidas que ha prometido? Bueno, en principio, si está dentro de una instalación militar es evidente que hay medidas de seguridad. Ahora han dicho que van a poner bloqueadores de teléfono, pero ojo, solo para las celdas porque tienen alcance de 40 metros, lo que quiere decir que el interno sale al patio y sí puede hablar. Entonces, claro, ¿cuál es el afán de bloquear por ejemplo, solo una pensando celda? en las visitas, por ejemplo. Claro, en las visitas, ahí puede haber comunicaciones, puede haber gente que ingrese con determinado material tecnológico que permita comunicarse, pero ¿no? Hay unos dicen, bueno, lo que va a pasar ahí es que va a tener todas las facilidades para tener una especie de despacho y recibir a una serie de personas, incluso políticos, ¿no? Recordemos, ahí hasta yo decimos ha ido a visitarlo al penal. Pero mira, si en Piedras Gordas tenía toda esa ventaja, que es un penal supuestamente de mayor seguridad y con mayor control, acá es evidente que es más fácil porque solo son 12 o 14 internos. Ahora, que ahí funcionaba un penal, bueno, es cierto, en la época de Fujimori, hace años, ahí estaban recluidos varios oficiales de las Fuerzas Armadas, como también hay convenios para la base naval y para la DINOES, ¿no? Donde el INPE hace convenios y mantiene ciertos internos separados. Ahora, ¿qué es lo que queda después de la sesión de ayer? ¿Qué curso va a tomar esta investigación? Hemos hablado básicamente de lo que ha dicho el ministro de Justicia, también había estado convocado y estuvo presente el señor Pérez Guadalupe, el jefe del INPE. ¿Qué impresiones le quedan a usted? ¿Qué cosa va a hacer el Congreso? Muchos están pidiendo su cabeza, dicen que es el principal responsable, pero ¿cómo va a seguir esta investigación? Pues yo lo que creo es que el paso siguiente es una evaluación política de parte de los grupos parlamentarios y actuar pues conforme al reglamento del Congreso. Yo, por ejemplo, ya lo he dicho, si yo hubiera sido el ministro de Justicia, yo hubiera renunciado en ese momento y me retiraba. ¿Y con él, el señor Pérez Guadalupe? Bueno, es evidente que al cambiar de administración, todo pone su cargo a disposición y puede haber una renovación. Lo cual, claro, es lamentable porque puede retroceder el avance de la justicia. Pero ¿qué se hace? Pues hay responsabilidades políticas y los hechos lo están demostrando. Ahora, dentro de mi grupo parlamentario todavía no hemos discutido el tema. Seguramente en estos días nos reuniremos y tendremos un pronunciamiento de conjunto. No sé qué irá la mayoría, pero yo personalmente sí creo que hay una responsabilidad política y si fuera el ministro de Justicia hubiera puesto mi cargo a disposición. Y si fuera el presidente, ¿usted cree que tiene que hablar sobre eso? Es difícil que llegue a ser presidente, pero en un sueño utópico, de repente, que algún día fuera presidente de la República, hablaría. ¿Qué tendría que decir el presidente? Bueno, hay que decir la verdad, pues decir, señor, bueno, se trata de mi hermano, efectivamente está recluido, yo he pedido que investiguen, y bueno, y ya la misma gente entendería, y si hay peligro, sus padres dirían, le pido al país que comprenda que se trata de mis padres, y evidentemente yo creo que nadie va a cuestionar que los padres o los hijos de uno estén en peligro, ¿no? Claro. Pero mientras uno no comunique, ahí comienzan a crearse fantasmas. Y cuando los ministros van al Congreso y se van por la tangente o te hablan de temas académicos, genera más suspicacia. Y si el Congreso no fiscaliza, no ejerce control político, no censura, peor, se va destruyendo el sistema democrático. No, y además es que al final todo se sabe, entonces al final se va a revelar y la impresión va a ser que efectivamente pues el señor Antauro Humala tiene una serie de gollerías ahí donde está recluido, ¿no? Y eso la gente lo va a tomar con muy mal gusto. Y mira, el no sacar el informe de inteligencia va a dar lugar que en cualquier momento aparezca en un medio de comunicación y va a ser peor para ellos. Y ya ese informe secreto ya perdió secretismo. Muy bien, congresista, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. No se desanime con eso de la candidatura. No, lo veo muy lejano. En el Congreso, déjame ahí, estoy tranquilo. Que tengas un buen día. Heriberta Benítez. 8 en punto de la mañana, es hora de revisar las noticias más importantes.